júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Perfeccionará su obra. Bueno, vamos a ir en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, el verso 24 al verso 28. Cuando todos tengan, pueden decir un fuerte amén. Casi no se escuchó. Pero yo no sé si... Bueno, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Empezamos por el 24, vamos a leer todos unidos. Del 24 al 28, vamos a ir leyendo despacito para que podamos leer la palabra de Dios. En nombre de Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Con un fuerte amén pueden tomar asiento. En verdad me siento nervioso. Hace muchos días que no pasaba por aquí y es un poco, me siento nervioso, pero yo sé que Dios me va a respaldar esta noche. Estaba escudriñando la palabra de Dios aquí en Hebreos, capítulo 9, y estaba analizando de que en el principio había un pacto que había hecho Dios con el pueblo de Israel y hacían unos cultos, pero dice que, si el que está en la proyección me ayuda, capítulo 1, el capítulo 9, verso 1, dice: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Vamos a ir leyendo ahí el capítulo 9, poco a poco vamos a ir mirando cómo es que estaba o cómo hacían en aquellos tiempos. El versículo 2 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamaba
llamada el lugar santo, y estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así que así estaba en el principio. Así estaba el tabernáculo, que era algo que habían construido eh, en el templo de Jerusalén, pero también Moisés lo había llevado en el desierto. Después el 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El 4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Gloria a Dios. Así es que ellos tenían ese tabernáculo. Ellos tenían el arca, dice que estaba cubierta de oro, por todas partes. O sea que no había una parte que no estuviera cubierta de oro. Y el oro significa al Señor Jesús, porque el oro es fino, el oro no se corrompe, el oro no le pasa nada. Si usted lo deja en tierra, no le pasa nada al oro. Eso representaba el oro al Señor Jesús. El 5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Quiere decir que esas cosas ahora nosotros no podemos hablar en detalle, pero aquí la palabra de Dios dice que había unos querubines cubriendo el arca, cubriendo la gloria de Dios. El 6 dice, así dispuestas estas cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El 7, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Aquí vemos que los sacerdotes entraban hasta el lugar santo, pero hasta el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote a hacer un sacrificio. Un sacrificio no sin sangre, tenía que ser con sangre. Esa sangre era de machos cabríos, de becerros, que no tuvieran ninguna imperfección. Entonces dice el 8, no me vayan a dormir, hermanos, por favor. Pueden ir dando un gloria a Dios ahí donde están sentaditos. Esta es la palabra de Dios, estamos escudriñando, aprendiendo de cómo hacían en aquel tiempo. Dice el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea que eso era símbolo antes. Eso lo hacían como un símbolo de lo que iba a venir. Porque todavía dice el 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado. Aquí cuando dice que no se había manifestado, está hablando de que el Señor Jesús todavía no se había manifestado. Dice el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El 9, lo cual es símbolo, aquí está hablando, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden ¿qué? Hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, ya estando Jesús, ya no iban a usar el tabernáculo antiguo, donde lo habían hecho con manos. Ya estaba presente el Señor Jesús.
Dice que el tabernáculo estaba a la entrada. Entonces el Señor Jesús es la entrada donde nosotros llegamos. Dice la palabra de Dios, Él es la puerta. Él es el camino por el cual tenemos nosotros que entrar. Gloria a Dios. Dice el 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Pero una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gloria a Dios. Ya que el Señor Jesús entró al lugar santísimo una sola vez. Dice que los sacerdotes entraban una vez al año y ofrecían los sacrificios. Pero el Señor Jesús entró solamente una vez al lugar santísimo. El 13, porque si la carne de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. El verso 14, si ustedes me ayudan a leer, yo sé que muchos están usando sus Biblias por ahí o la pantalla. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí podemos ver por la palabra de Dios la gran diferencia de los sacrificios que hacían antes, con becerros, con machos cabríos. Aquí vemos que dice del 14, cuanto más la sangre de Cristo, y la sangre de los becerros, de los machos, hacía purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo nos va a limpiar de todo pecado. ¿Cuántos creen que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado? Gloria a Dios. Si nos va a dar esa alabanza, déjela fuerte en esta noche. Él es digno de la alabanza. El 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, quiere decir que el pacto que tenían al principio, ya hasta ahí llegó, porque ya había un nuevo pacto. El que vino a ser mediador es el Señor Jesús. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y quiénes son los llamados? ¿Habrá llamados aquí en esta noche? Gloria a Dios, aleluya. Aquí habemos un puñado de llamados que Dios nos llamó y nosotros dijimos, heme aquí. Aquí nosotros oímos la voz del Señor. Dice el 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Aquí entendemos que estaba la promesa al principio, pero no iba a revelarse hasta que el Señor Jesús diera su vida. Porque dice, porque el testamento con la muerte se confirma. O sea que cuando el Señor Jesús murió, ahí fue cuando Dios nos limpió con su sangre. Gloria a Dios. Dice, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. O sea que si desde el principio, el primer pacto, dice la palabra de Dios que Moisés hizo un sacrificio y derramó sangre sobre el pueblo, sobre el tabernáculo, sobre los utensilios. Dice el 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro también a todo el pueblo. Ese fue el primer pacto, y así Dios le ordenó que hiciera a Moisés. El 20, diciendo, esto es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. 21, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio. 22, y casi todo es purificado según la ley. Aquí dice una parte muy importante, y casi
todo es purificado según la ley. Pero quiere decir que no todo estaba purificado, porque dice casi todo es purificado según la ley. Quiere decir que faltaba algo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gloria a Dios. Vamos por el 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Gloria a Dios. Quiere decir que lo que hacían ellos estaba bien, pero faltaba algo mucho mejor. Vamos por el 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar una alabanza por esta palabra? Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Ella no entró al tabernáculo que había hecho Moisés, ni el que tenían en el templo, sino dice que entró al cielo presentándose a sí mismo por nosotros. Gloria a Dios. Así que Moisés hacía sacrificios, los sacerdotes hacían sacrificios, pero no era sangre de ellos, era sangre de los becerros, de los animales. Dice el 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, gloria a Dios, por el sacrificio ¿de quién? De sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos le pueden dar una alabanza a nuestro Dios? Gracias a que Él dispuso su vida por nosotros. Gloria a Dios. El 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. Aquí hay una promesa de parte del Señor. ¿Cuántos le esperamos al Señor? No se escuchan muy convencidos, pero el Señor sabe, ¿verdad? Que nosotros le esperamos con muchas ganas. Y yo me quedo sorprendido cómo el Señor Jesús ha venido trabajando durante todo este tiempo. Yo siempre he escuchado esa parte, cómo el sacerdote entraba, pero aquí la Biblia no dice que todo el pueblo entraba al lugar santo, lugar santísimo. Dice que solamente los sacerdotes. Muchas veces yo equivocadamente decía, ¿por qué no me tocó vivir antes cuando el Señor, cuando Moisés y cuando eso? Pero en realidad se imagina, nosotros tenemos mejor privilegio. Cuando el Señor Jesús dio su vida, se partió el velo y nos dio la oportunidad de entrar al lugar santísimo, hermano. Para mí es una grande bendición como el Señor nos toca. Se imagina, póngase a pensar nosotros allá afuera y que aquí el pastor estuviera hablando con el Señor y nosotros esperando a ver qué el Señor le dice. Pero por la gracia de Dios estamos aquí en este lugar. A lo mejor usted ve 4 paredes, a lo mejor dice, no, pero pues esto no se ve tan santo, pero la palabra de Dios dice que este es el lugar santo del Señor. Y cuando habla de que entramos al lugar santísimo, dice que entramos ante su presencia. Yo no sé cuántos han experimentado esa maravillosa experiencia de poder sentirse en las manos del Señor. Yo no sé cuántos que están aquí pueden dar testimonio de que Dios nos abraza, de que Dios nos hace sentir algo diferente, que el tiempo se para, que los problemas a nosotros no nos importan porque estamos en las manos del Señor. Dios ha hecho el sacrificio más perfecto. Él dio su vida, Él derramó su sangre hasta la última gota por darnos esta oportunidad.
Yo me ponía a pensar mientras que yo estaba leyendo aquí, y yo decía, ¿cuánto no sufrió el Señor? ¿Cuánto no tuvo que hacer? Muchas veces nosotros llegamos al servicio. Muchas veces nos cuesta venir al templo. Muchas veces nos llegó una visita y cambiamos la visita por el sacrificio que hizo el Señor Jesús. Porque eso es lo que hacemos muchas veces. Yo entiendo que hay veces que la enfermedad no nos deja, situaciones, circunstancias duras que atravesamos, pero pienso que por una negligencia nosotros no podemos cambiar el sacrificio del Señor Jesús. Usted no se goza por estar en este lugar, en esta noche. Yo pienso que deberíamos estar agradecidos porque el Señor fue a la cruz, dio su vida y nos dio esta oportunidad. Una oportunidad tan grande, tan maravillosa de poder experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios. Yo digo, wow, qué tremendo sería que viviéramos en aquellos tiempos donde solo el sacerdote pudiera disfrutar de esto tan hermoso. Pero gracias a Dios que nosotros, cada uno, esto depende de cada uno de nosotros, poder entrar al tabernáculo, que es la puerta, que es el Señor Jesús. Es decisión de cada uno de nosotros, la disposición de nosotros que tengamos. Muchas veces venimos aquí, el que le toca dar la palabra se esfuerza por estudiar, por buscar del Señor, porque la palabra de Dios no es palabra de nosotros. Esta es palabra del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dice, el que viniera a mí, yo no le echo fuera. Pero muchas veces nosotros ni siquiera queremos entrar. Muchas veces llegamos aquí, y yo hay veces se lo digo como experiencia, muchas veces a mí me cuesta, por más que me concentro y trato, muchas veces me voy triste porque no siento lo que yo anhelo sentir. Pero acuérdense que nosotros tenemos una lucha, y la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no contra potestades del enemigo. Cuando usted está aquí en ese lugar y hay un pensamiento que le está atacando ahí, ya sea de trabajo, ya sea de alguna necesidad, ya sea de alguna enfermedad, créame lo que no es el Señor. Créame lo que es algo que lo quiere desviar del propósito de Dios. Porque Dios quiere que usted esté en este lugar concentrado, con su corazón abierto, que usted pueda sentir los brazos del Señor, que usted pueda sentir su presencia, que usted pueda entrar al lugar santísimo y que Dios lo pueda estremecer, que Dios le pueda hacer sentir su gozo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es comparado al fuego. Entonces yo muchas veces digo, ¿cómo podemos estar en el fuego sin movernos? ¿Cómo podemos estar en el fuego durmiéndonos? Yo digo, realmente yo no me podría quedarme en el fuego y dormido. Que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Nosotros en el fuego nos despertamos, alabamos al Señor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios siempre, cada día nos trae un mensaje nuevo. La palabra de Dios nos motiva, nos consuela, y aquí nos vuelve a recordar el sacrificio más perfecto. El único sacrificio que ha sido válido, porque los sacerdotes sacrificaban animalitos y usaban la sangre en un símbolo. Eso solamente era un símbolo. Aquí la palabra de Dios nos dice que eso era un símbolo de lo que había de venir. Ya Dios vino, ya Dios hizo el sacrificio. Ahora esperamos lo que dice el versículo 28. Esperamos que Cristo regrese, dice la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. Yo no sé si usted no está concentrado en la palabra de Dios, pero esta es una promesa del Señor Jesús. Dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Él ya no va a venir a este mundo a estar en carne otra vez. Él ya viene tal y como es. Dice, para salvar a los que le esperan. Gloria a Dios. No se escuchan muchos amenes, pero yo quisiera que en esta noche le diéramos un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios, porque un amén quiere decir así sea, así es.
Y nosotros decimos amén. Porque así es. Nosotros lo estamos esperando, que Él regrese para que nos lleve con Él. Gloria a Dios. Bueno, este es mi corto pensamiento que Dios me ha regalado en esta noche. Y que meditemos en ese sacrificio tan grande. Quiero invitarlo a que se ponga en sus pies. Vamos a nosotros en esta noche, vamos a empezar a usar nuestra imaginación. Quiero rogarle en el nombre del Señor Jesús que usted cierre sus ojos, que empiece a imaginar cómo el Señor Jesús se presentó. Se presentó para hacer ese sacrificio maravilloso. Dice la palabra de Dios que Él fue como cordero al matadero. Y Él no abrió su boca. Yo a veces en mi carro o en la casa me pongo a imaginar al Señor Jesús caminando, la gente dándole latigazos. Dice la palabra de Dios que le ponían una corona de espinas. Y muchas veces nosotros nos imaginamos unas espinas pequeñas. Pero allá donde fue el hecho, no fueron unas espinas pequeñas. Eran unas espinas grandes que nosotros no las hubiéramos podido aguantar. Y dice que todavía un soldado romano le pegaba con una caña para que la corona le entrara más. Y me sorprende que Él no abría su boca. Él aguantó hasta lo último. Él en ese momento, yo me pongo a pensar cuánto sería el dolor de Él. Yo digo muchas veces, nosotros no venimos al templo por un dolor, por un problema, por una circunstancia. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros si el Señor Jesús se hubiera regresado? Si hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo no aguanto esto, yo no lo voy a hacer. Pero el Señor Jesús fue hasta la cruz. Dice su palabra que hasta la última gota de sangre se derramó en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Era la única manera que podíamos obtener esta salvación tan grande. Quiero decirle en esta noche con todo el amor, ojalá y podamos esforzarnos un poquito más. Está la oportunidad para que nosotros entremos al lugar santo, al lugar santísimo, a los brazos del Señor. Quiero invitarle en esta noche que hable con el Señor un momentito, que usted pudiera darle gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque tú soportaste todo por nosotros.
nación de Jacksonville, Señor Jesús. Que cada día tú toques nuestro corazón hasta lo más profundo, Señor Jesús. Que nos ayudes a valorar, Señor Jesús, lo que tiene valor, Padre Santo. En esta noche te pido, Señor Jesús, que tu palabra haga el efecto, Señor Jesús, en nuestros corazones. Necesitamos de ti cada día más, Señor Jesús. Oh Dios mío, te damos gracias por tu palabra, Señor. Cada uno de nosotros iremos a nuestros hogares, pero ojalá podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y podamos meditar en lo que tú has hecho por nuestras vidas. Oh Dios mío, en esta noche, Señor, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Con un fuerte aplauso quedamos despedidos. Si todavía le queda por ahí un amén, déselo dado al Señor. Él es digno de toda gloria y de toda honra y toda alabanza. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.